Bueno, voy a compartir mi pantalla y listo. Ok, el tema de hoy tiene que ver con las reglas de creación y actualización automáticas o automatic rules. Es una funcionalidad en CRM que nos permite, pues creo que generalmente la vemos un poco simple, no es una regla compleja, pero nos permite tener una posibilidad de, basados en una actividad de nuestro sistema, pues hacer algún lanzamiento de algo que queramos hacer como después. Básicamente aquí tenemos nuestra introducción. Actualmente tenemos en nuestras opciones de menú esta opción en el Customer Service Hub y esto es básicamente porque con la nueva interfaz unificada las opciones han ido cambiando de menú o hemos inclusive tenido que migrar a algunos ítems, por ejemplo los SLAs, y digamos que todo eso es un proceso que se ha venido dando desde hace un tiempo, desde el año pasado y luego este año, para que podamos usar todo como tal en interfaz unificada. Entonces ya podemos encontrar esta opción es en esta app, ahorita lo vamos a ver en el Customer Service Hub. Pero básicamente lo que podemos hacer es crear o actualizar registros automáticamente en nuestro CRM basado en algunas de nuestras actividades, como lo son un correo electrónico, una llamada o inclusive una actividad que sea custom en nuestro sistema, es decir, que hayamos creado nosotros una entidad o una tabla de tipo actividad en el sistema. Entonces, básicamente esa es la funcionalidad. Generalmente, ¿cuál es el ejemplo que usamos y pues como que lo vemos que se repite en las implementaciones de CRM pues a través del tiempo, a través de los años? Es que generalmente queremos crear, después de que nos llega a nosotros, a nuestro mailbox de atención de soporte de la compañía, queremos crear un caso basado en ese correo electrónico que la gente dirige hacia ese correo, hacia ese correo. Queremos crear un caso. Muchas veces también queremos crear tal vez una tarea a un agente de servicio o a un manager o cualquier cosa o procedimiento que enriquezca nuestra atención y obviamente que la haga un poco más ágil. ¿Qué veremos el día de hoy? Veremos básicamente cuáles son como los prerequisitos, eh, cómo configurar una regla de creación o Creation Automatic Rule y vamos a ver, tenemos algunos ítems de configuración avanzados, no muy complejos realmente, los vamos a echar una revisada y tenemos unas consideraciones y el monitor de actividad. Vamos a empezar como tal con nuestros prerequisitos. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos que tener. Obviamente, si nosotros queremos crear una regla de negocio, tenemos que verificar, tener los roles y los permisos que necesitamos para crear dichas reglas en el sistema. Generalmente esto lo hace el administrador del CRM en conjunto pues con la persona que está diseñando el proceso de atención al cliente, ¿no? Pues en el caso de la creación de casos basados en un email o en una llamada eh, o para casos de negocios de pronto después de que hagamos un appointment o cosas así. Aquí lo tenemos de forma predeterminada. El Dynamics Customer Service admite la creación de registros y a partir de todas estas actividades que, como ya les mencionaba, tenemos en el sistema. Vamos a ver cómo configurar una regla de negocio. Entonces, básicamente, tenemos que tener los permisos. Vamos a ir al Customer Service Hub o al centro de servicio al cliente
y allí vamos a tener la opción de crear nuestra nueva regla de negocio. Aquí tenemos alguna descripción al respecto, pero ya lo vamos a ver como tal dentro del CRM. Vamos a poder seleccionar un nuevo registro para crear. Vamos a tener una pestaña básica donde podemos ingresar la información básica, que es solamente como el nombre. Como sabemos, por ejemplo, en caso de que sea un correo, vamos a estar monitoreando como tal una cola o un mailbox que nos permita monitorear cuando llega un correo electrónico, en el caso de nuestro ejemplo, o cuando se crea una llamada o lo que configuremos, pues vamos a tener una cola en la cual vamos a monitorear eso. Tenemos tenemos que seleccionar el tipo de actividad monitorear. Vamos a seleccionar en este caso del ejemplo correo electrónico, pero podría ser una tarea y demás. Posteriormente, simplemente vamos a guardar el registro y ahí vamos a proceder con los siguientes pasos. Voy a pasar a nuestro CRM y lo primero que decimos es, debemos ir al Customer Service Hub, porque digamos que dentro de las opciones que tenemos en nuestra página principal, tenemos el dashboard, los reports, pero como tal no tenemos configuradas en la app estas opciones. Entonces, básicamente debemos ir que si las podemos colocar en la app que nosotros manejamos, sí, podemos ahí poner las opciones de menú y demás. Entonces, existen dos formas en las que yo puedo acceder en este momento a a la opción como tal de la creación de estas reglas. Entonces, primero vamos a ver el Customer Service Hub, que lo tenemos acá. Y también creo que podemos entrar por el Customer Service Admin. Vamos a checar. Aquí tenemos el Customer Service Admin y como pueden ver todo pues ya es de la interfaz como tal unificada. Entonces, si ingresamos por el Customer Service Admin Center, entonces lo que podemos hacer es vamos a la configuración de los casos y como podrán ver aquí tenemos acceso a nuestras reglas de creación automática. Entonces aquí simplemente le damos clic en Manage y como pueden ver, pues aquí vamos a tener diversas reglas de negocio. Lo primero que nos va a abrir como en esta vista, entonces tenemos por ejemplo el monitor, pero ustedes pueden seleccionar diversas, las reglas que tenemos activas, inactivas o simplemente pues la vista que tenemos seleccionada por defecto. La otra forma es por el Customer Service Hub, que lo tenemos acá también. Vamos, y también pues pertenece a la interfaz unificada. Aquí la opción de menú entonces sería ir al servicio, iríamos a Service Management o Administración y vamos a encontrar en el Case Settings la opción de las reglas automáticas. Entonces digamos que en el momento esas son como las dos opciones que tenemos para la creación. Vamos a crear una nueva regla según como lo vimos en nuestra diapositiva. Entonces, básicamente, van a poder encontrar acá, en este momento, todavía está la opción como con el web client, como la interfaz, pero realmente la interfaz no está funcionando en el momento. Si nosotros seleccionamos ese formulario, nos está generando como un mensaje de error del script, porque digamos que Microsoft está en eje cambio de que tenemos que migrar toda esa parte a, obviamente, temas de interfaz unificada. Entonces lo tenemos acá. Vamos a colocar, digamos, un nombre, entonces simplemente el nombre que ustedes le quieran dar, que sea representativo para su negocio. A efectos de esta prueba, yo simplemente voy a colocar como es un test de creación de casa, por decirlo. Y aquí tenemos cuál va a ser lo que les decía, bueno, la cola que vamos a estar como monitoreando, pero aquí además podemos seleccionar en el tipo de actividad. Mira, tenemos todas esas opciones, una alerta de suscripción, un appointment, tenemos un booking, una reserva, email, inclusive mira si tenemos una redacción de una invitación. Tenemos como todas esas actividades, una llamada que nos permiten lanzar esto. Entonces, para nuestro caso,
Vamos a seleccionar correo electrónico y aquí, bueno, aquí ustedes van a poder ver todas las colas que ustedes tengan programadas dentro de su CRM para estos efectos. Vamos a seleccionar, tal vez hay alguna con demo, aquí la pueden buscar. Vamos a decir que es esta. Pero si ustedes tienen, en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen un correo electrónico que sea el correo de su compañía, mi compañía support, ustedes deben de seleccionar la cola que tienen configurada para eso, para que todo el correo que entre ahí, en dado caso, sea creado como nuestro caso de soporte dentro del CRM. Entonces tenemos acá, aquí tenemos, bueno, tenemos el paso 2, esta es la pestaña que les hablaba del básico, paso 1, todo como los detalles, el paso 2 y el paso 3. Vamos a guardar solamente con la información, digamos que es obligatoria, que es el paso 1, y ahí se nos habilita pues la opción del paso 2 y el paso 3. Vamos a ver aquí, ya vamos como que guardamos acá. Y la siguiente explicación va como en el paso 2 y en los siguientes como pasos que debemos llenar para crear nuestra información, llenar el paso 2 y el paso 3. Vamos a verlo en el CRM. Entonces el paso 2 es básicamente, tenemos que definir como unas condiciones y unas acciones que se van a tomar. ¿Sí? Entonces, oye, cuando yo cree este correo electrónico, si yo quiero preguntar algo adicional como, oye, no solo quiero evaluar la creación del correo electrónico, sino que quiero evaluar que, por ejemplo, si yo tengo una categoría en el correo electrónico, no sé, algo así, si tú quieres decir, oye, solo cuando el correo tenga esta categoría y se cree el correo, ahí sí vamos a crear nuestro caso. Entonces, todas aquí en esta parte es donde vamos a poder hacer esas condiciones y además que vamos a definir la acción que vamos a tomar, es decir, si se cumple con esa condición, nosotros, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver. Y el paso número 3, que esto es acerca de que si queremos en algún momento hacer una respuesta automática del correo, ¿sí? Entonces, cuando entra nuestro correo, digamos, por decir algo, en nuestra bandeja de entrada, en nuestro inbox, vamos a crear un caso, pero adicional, queremos darle una respuesta automática a mi cliente. Muchas gracias, lo estaremos atendiendo, o por favor proceda de la siguiente manera, espere tanto tiempo. Entonces, en ese caso, podríamos seleccionar aquí como que sí, y aquí seleccionaríamos el template que tengamos pues en nuestro CRM previamente creado. Entonces él automáticamente cuando suceda esto, cuando se ejecute la regla, va a enviar el correo de respuesta a nuestro cliente. Por el momento vamos a ponerle que no. Y vamos a ver en un poco más detalle lo que es el paso 2. Entonces en el paso 2 vamos a crear, nos va a abrir. Aquí sucede lo mismo, tengamos mucho cuidado que de pronto, ¿qué puede pasar? Que al abrirlo nos cargue este formulario, pues que ya está deprecado. Entonces siempre debemos tener en cuenta que tiene que ser el de la interfaz unificada. Aquí venimos en las dos fases principales de esto, que es cuál es la condición que yo quiero que se cumpla ¿para qué? Para ejecutar esta acción. Entonces, ¿cuál es esta acción? En el caso de nosotros es como que vamos a crear un caso, ¿listo? Entonces vamos a empezar por la condición y simplemente vamos a poner que esto, vamos a la condición y aquí podemos seleccionar o ítems, alguna condición de información del mismo registro en que estamos. En este caso estamos en el correo, pero podríamos estar en la tarea, en la llamada. Entonces, cuando seleccionamos aquí, vamos a poder simplemente mirar todos los campitos por los que podemos hacer. Oye, la verdad, yo quiero solo que me cree el caso si el correo es creado, pero adicional, por ejemplo, si tenemos este subject en el correo o si tenemos, por ejemplo, una categoría tal, la categoría ABC,
O sí, podemos evaluar generalmente, pues, como en las compañías se configura un correo electrónico solo para recibir casos de soporte, pues se asume que todo lo que entra al correo es para que lo creemos. Entonces, digamos que generalmente no tenemos como ninguna condición acá, pero podría suceder. También, entonces, puede adicionar un grupo de condiciones, o podemos adicionar una condición sobre una entidad relacionada al correo. Entonces, podríamos decir, traer información de la cuenta, del contacto, podríamos evaluar información. Sí, por ejemplo, yo solo quiero que aquí se creen correos, pero si es un cliente mío, por decir algo, ¿sí? Entonces yo podría decir de la entidad relacionada regarding de mi contacto o de mi cuenta que yo tenga, por ejemplo, un flag o un tipo de bandera que me diga si es cliente mío o no, ¿sí? Entonces, o si es un cliente directo o si es nivel VIP o no. Entonces, ese tipo de cosas yo las podría hacer mediante también esta condición. Bueno, la segunda parte que tenemos es la parte de las acciones. Entonces, ¿cuál es la acción que nosotros vamos a tomar? Vamos a crear un caso. Pero podríamos, pues mira, tenemos bastantes opciones aquí de registros que queramos crear de ahí. Pero pues para nuestro tema tenemos el caso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente, oye, tin, 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 y pues vamos a guardar. Y lo siguiente que vamos a hacer, entonces, ¿qué va a hacer la acción? La acción lo que va a hacer es que tenemos que tener este va a ser como el trigger o el lanzador de esta, pues de lo que queremos hacer. Entonces, lo que queremos hacer en profundidad lo vamos a configurar en este Power Automate. Entonces, cuando estamos creando nuestra regla, le damos clic. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a aplicar un template. Él ya tiene como un template de un Power Automate que te va a permitir como tener lo básico ahí. Tú puedes dejar este Power Automate, pues que ya lo veremos en breve que está cargando. Pero, listo, vamos a conectarnos, sí, ahí está. Listo. Entonces, él va a generar este Power Automate con un template que pues él ya tiene según lo que seleccionemos ahí, si un caso, si una tarea, lo que queramos crear, él nos va a generar acá este. Entonces, básicamente este Power Automate lo podríamos dejar así o lo podríamos hacer alguna modificación. Si quisiéramos adicionar un paso aquí, porque además de crear el caso, yo quiero crear una tarea, podría hacerlo sin ningún problema. Es decir, si tenemos acá, podríamos adicionarle complejidad a la lógica que tengamos. Vamos a ver qué información así tiene el template. Básicamente el template dice cuando tenemos una actividad que está como llegando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, él lanza este Power Automate. Aquí simplemente estamos creando una variable que identifique quién es el que envió el correo. Vamos a tener una condición. Por ejemplo, en este caso hay una condición que dice, oye, vamos a verificar que ese correo que me está llegando, ese correo electrónico, sea de un contacto o de una cuenta, es decir, que exista en mi CRM, ¿sí? Si no, en este caso el template está diciendo, pues si no, yo termino. Él no crea el caso en este template que se está generando. Entonces, si nosotros, independientemente de que eso, si no queremos hacer esa validación, pues simplemente podemos borrar la condición y hacer el flujo, como quien dice, no importa quién me envíe el correo, yo voy a crear el caso, pues entonces eliminamos estos componentes de acá. En caso de tal, pues vienen y hacen otras cosas que es como, si existe, vamos a hacer nuestro retrieve o traer la información de mi contacto y pues vamos a tener la lógica de negocio que nosotros queramos desarrollar. Entonces, venimos acá, tenemos esta condición y luego nuestro template lo que dice es, listo,
Ya tenemos la información. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuestro caso. Entonces simplemente le ponemos el título al caso y aquí es lo que estamos haciendo es colocando como el subject o el asunto con el que viene el correo electrónico. Y pues dependiendo si tenemos, si hemos encontrado el account, esa cuenta en nuestro sistema la ponemos o si hemos encontrado ese contacto en nuestro sistema, lo llenamos para que quede el caso quede con nuestro customer o nuestro cliente pues relacionado, ¿sí? Que no vaya a quedar como volando. Aquí mira, si queremos adicionar alguna otra información lo podemos poner acá. También mira que estamos seteando el campo contacto en caso de que digamos que arriba estemos llenando el customer, pero podemos llenar alguna otra información que necesitemos para otra información, por ejemplo, que si tenemos, que si el caso es para escalar o no, o cualquier otra información la podríamos venir acá y actualizar pues con el propósito de que hagamos eso. Y al final, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Relacionando esa actividad pues con el contacto. Entonces, mira, aquí estamos diciendo que estamos relacionando esta actividad con el contacto. Y pues le mandamos como toda la información en JSON, pues que tengamos que insertar allí. Y como les decía, si esta lógica, digamos que funciona para nosotros, no hay que cambiarle nada, pues simplemente lo que hacemos es como guardarlo. Listo. Bueno, aquí obviamente nos toca ajustarlo, pero también tienen que crear un nuevo paso. No, disculpen, si desean, además de crear el caso y relacionarlo, también desean crearle una actividad a un manager o actualizar algún, digamos, no sé, una variable como el número de casos en el cliente o lo que queramos hacer, podemos adicionar un nuevo paso al final o inclusive entre las secciones sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si decimos el Dataverse y queremos agregar una nueva fila, pues simplemente decimos queremos crear una tarea, ¿sí? Y ahí ya crean el registro y llenan la información pues según lo que se necesita. Entonces, él nos va a cargar todos las filas con la información para crear esa tarea o en consecuencia lo que ustedes deseen. Digamos que esta es el template, pero puede ser modificado según se requiere. Bueno, ya tenemos esta parte que es cómo vamos a configurar nuestra regla. Luego tenemos una opción también que debemos tomar en cuenta si son la configuración o ajustes avanzados. Ya lo vamos a ver en el CRM, pero prácticamente son algunos ítems que él nos permite como configurar y que vamos a mirar en el CRM rápidamente. Entonces, vamos a guardar aquí y vamos a cerrar. Listo. Entonces, como vemos, nuestra condición, pues la tenemos aquí. Podemos crear varias condiciones y con esta entrada de correo podemos tener esto de crear un caso, pero podemos crear otra condición que cumpla otros parámetros y que ejecute otra acción en caso tal de que lo necesitemos. Entonces vamos a ver ahora las opciones avanzadas, que las tenemos a este lado. Entonces básicamente son estas tres opciones que tenemos acá. Tenemos que si queremos permitir correos de entrada, es decir, si nuestra regla se va a lanzar, si mi CRM no tiene ese correo, no lo identifica, sí, igual vamos a crear el caso, ¿sí? Entonces, si no, si por ejemplo me viene el correo de carolinarias@gmail.com, no sé, y yo no lo tengo creado en mi CRM, no haga nada, ¿sí? Esta sería, pero si yo de todas maneras quiero recibirle el caso como para evaluar quién me está mandando, pues entonces lo ponemos en sí y acá nos permite seleccionar cuál es la acción que usted quiere tener con esto.
Entonces, oye, no, la acción que yo quiero tener con esto es que pues vamos a crear el contacto. Entonces, el correo de carolinarias@gmail va a ser creado en el CRM y luego va a ser creado el caso y luego se va a relacionar ese caso con Carolina como contacto, como customer nuevo. Sí, ya después, pues me imagino que basado en el proceso de la compañía, pues se puede ajustar eso. Lo siguiente que podríamos evaluar aquí es si requerimos que obviamente tengamos como un contrato de entitlement o un contrato de casos de servicios con nuestro cliente. Entonces, oye, no te recibo casos si tú no tienes un contrato de soporte conmigo, por ejemplo. Es decir, si tú eres cliente mío y tenemos un contrato de 200 horas, pues si lo tenemos, te recibo el caso por este correo. Pero si no, pues no te recibo el caso. O llama o se pueden habilitar otra clase de canales, eso depende del proceso, pero aquí nos toca, podemos decir que sí o que no. ¿Listo? Según la compañía. Y esto es si esperamos un tiempo determinado, si esperamos por un tiempo determinado después de que el caso ha sido resuelto. Un ejemplo de esto a grandes rasgos es simplemente que, por ejemplo, me llegó un caso de un cliente particular y el caso es acerca de, no sé, arreglar la impresora. Hay que arreglar la impresora, no sé, o configurar el software de la impresora. Entonces, ¿qué sucede con eso? Él crea el primer caso y lo deja ahí. Y si llegan más casos como de lo mismo, pues no se va a crear. Se van a crear solo hasta que este caso se resuelva. ¿Listo? Entonces, si yo digo que esperemos, él me va a solicitar aquí cuánto tiempo. ¿Listo? Entonces yo digo, no, 45 minutos. Entonces, después de que yo resuelvo el primer caso de la impresora que me llegó, vamos a esperar 45 minutos para crear como el otro, el siguiente caso. Y así. La verdad no he visto mucho como que esto se implemente como en la experiencia, pero pues depende de las políticas de cada compañía y demás. Pero estos son como los 4 ítems principales de configuración avanzada que debemos tomar en cuenta. Lo otro que tenemos acá es esto. Entonces, ¿quién va a ser como, entre comillas, el propietario de esta regla que tenga permisos de que todo esto corra y demás? Entonces, esa persona debe ser seleccionada aquí. ¿Qué es lo único que debemos tener? Que sea una persona con permisos suficientes para ejecutar las reglas, para que no se vayan a quedar como en el camino o como en proceso no se cree el caso al final. Entonces, sí tiene que tener permisos de creación de casos, permisos de creación de reglas, configuración de mailbox tal vez. Entonces, es importante esta persona, porque si no, no te va a correr la regla. Recordemos que la regla no, pues como tal, no va a comenzar a ejecutarse si está en estado draft. Entonces, digamos que en todo este proceso de creación la tenemos en draft, pero en algún punto, pues la tenemos que activar. ¿Listo? Es más o menos, él nos va a decir que si deseamos activar la regla y pues sí. Luego lo siguiente que tenemos en nuestra presentación, bueno, algunas consideraciones, perdón que me salté, y las consideraciones son básicamente de las reglas y cómo el orden de las reglas se evalúan. Entonces, simplemente es que cuando estamos aquí haciendo, podemos poner por ejemplo, aquí podemos poner varias condiciones de lo que queramos y pues él las va a ejecutar en orden. Y también podemos tener varias reglas, entonces también el orden afecta como esas reglas. Básicamente, dice activar una regla para crear y actualizar los registros. Entonces, lo que les decía, hay que activar la regla porque si no, pues él no va a monitorear la actividad de los correos o de las llamadas o lo que sea. Y cambiar el orden de los elementos. Entonces, vamos a ver, las reglas se ejecutan en el orden en que aparecen en la lista de los elementos de regla.
Si la actividad entrante coincide con la condición especificada en el elemento de la regla 1, se crea el caso y el resto de los elementos no se evalúan. Entonces, eso es importante. Si existe más de un elemento de regla para una regla, puede reordenarse. Listo. Pero digamos que es básicamente tener las condiciones y la condición que primero se cumpla. Si tenemos muchos, pues si va a entrar por ahí, se va a crear por ahí. Si no, va a evaluar la siguiente y la siguiente. Listo. Por último, tenemos el monitor de actividad. Básicamente, el monitor nos permite revisar y tener como el tracking o el seguimiento de todas las reglas que nosotros tengamos en nuestro sistema. ¿Qué información tenemos? Porque en el demo no tenemos mucha información de eso, pero mira, tenemos un estado actual de la regla, entonces él nos va a decir aquí si falló, si se saltó eso por algún motivo, porque no cumplía la condición, nos va a decir cuáles son los elementos, qué tipo es, el nombre de la condición y demás. Por ejemplo, si lo vamos a mirar en este momento en el CRM, pues no vamos a tener datos, la acabamos de crear, pero básicamente es este cuadrito. Aquí sería el monitor de esta regla en particular. Entonces tenemos el estado, el nombre, la actividad, la condición y el reason. Y pues como todo, siempre podemos como filtrarlos. Pero si queremos ver no solo el monitor para esta regla, sino que queremos ver el monitor, digamos, con todas las reglas que tengamos acá. Si acá tenemos 20 reglas y tenemos nuestro monitor, aquí vamos a poder seleccionar, oye, de cuáles reglas quiero ver. Entonces tenemos esta opción que se llama el monitor de opciones y podemos seleccionar si queremos ver las reglas solo, por ejemplo, las que han fallado o las que se han saltado o todo. Entonces, eso me va a filtrar esta vista aquí, pues actualmente no tenemos datos como en demo base, pero sí lo vas a poder como ver y filtrar, obviamente con todas las opciones de filtro que tengamos acá. Entonces, yo creo que eso es lo que importante que teníamos que ver de estas reglas. Y pues yo pienso que esto es una vaina, pues es como una funcionalidad importante dentro de nuestro CRM, sobre todo porque apoya mucho el módulo de Sales, el módulo de Customer Service y, y pues es importante siempre tener muy claras las funcionalidades que nos puede ofrecer el CRM para que nos enriquezca más.